poner a hablar, a bailar al son de la paleontología. Les presento a nuestra especie, a Homo sapiens. Somos casi ya 7.000 millones de miembros. Somos una especie relativamente joven. Aparecimos hace apenas 200.000 años en el este de África. Y desde esa época nos hemos distribuido por todo el planeta, inclusive siendo capaces de sobrevivir cambios climáticos tan drásticos como la última glaciación que terminó hace 10.000 años, en el cual la temperatura del planeta bajó 5 grados Celsius y los mares bajaron 110 metros. Pero no estamos solos en este planeta, lo compartimos con más o menos 8.7 millones de especies multicelulares. Pero las especies, como la vida misma, no son eternas. Una especie en promedio dura unos 3 millones de años sobre esta tierra, como este rinoceronte que vivía en Panamá, que apareció hace 18 millones de años y se extinguió hace 15. Y desde que hay vida multicelular, han existido sobre este planeta más o menos 1.600 millones de especies. Y casi el 99% de todas estas especies ya están extintas. Imagínense, somos apenas una especie de 1.600 millones que han vivido sobre nuestro planeta. Pero las especies no aparecen de la nada. Las especies descienden de otras especies que ya existen, en un proceso que llamamos evolución. Para darles aquí un ejemplo, a su mano derecha está Picaya gracilensis, un animalito muy pequeño de unos 10 centímetros de largo que nadaba en los mares del Cámbrico hace 580 millones de años. Picaya es el primero de los cordados, es decir, los animales que tienen una notocorda, una columna vertebral como nosotros. Y a su izquierda está Camillus terrificus, el último de los cordados en mi línea de descendencia. Camilo es mi hijo. Les presento a Picaya, él es su tatarabuelo. Si él se hubiera extinto, nosotros no existiríamos. Para darles una idea de cómo son estas relaciones, todas las especies que están en el planeta hoy están relacionadas entre sí y descienden de un ancestro común. Ahí en el círculo ustedes ven todas las especies que están viviendo hoy en día y nosotros nos relacionamos con otras especies en la medida que nos vamos hacia atrás en el tiempo. Si alguna de esas líneas se rompe, todo lo que pasa después simplemente no existe. Para darles una mejor analogía, mi hijo construyó el árbol genealógico de mi familia. Mi hijo existe porque yo me conocí con mi esposa y yo existo porque mi papá se conoció con mi mamá. Imagínense que mi suegro no se hubiera conocido con mi suegra, mi esposa no existiría y mi hijo tampoco. Recuerdo hace unos más de 20 años que estaba un viernes por la noche en la casa y recibí una llamada de un amigo para ir a una fiesta y estuve a punto no de ir. Y en esa fiesta conocí a mi esposa. Y si no hubiera ido a esa fiesta, nunca me hubiera casado con ella y probablemente hoy en día estaría, no sé, viviendo debajo de un puente y seguramente no estaría dando esta charla acá. Como ven, eventos históricos pueden transformar la vida misma. Y ahora les voy a dar 2 ejemplos de eventos históricos que pasaron aquí en el centro de las Américas, que han transformado y transformaron la biota y el clima del planeta para siempre. El primero de ellos pasó hace 65 millones de años, cuando un meteorito de apenas 10 kilómetros de diámetro impactó el norte de la península de Yucatán. Imagínense lo que es apenas 10 kilómetros comparado al volumen entero del planeta. Y a raíz de ese meteorito, de la caída de ese meteorito, grandes cosas, transformaciones pasaron. Los dinosaurios que habían dominado nuestro planeta por cientos de millones de años se extinguieron. Y nosotros, los mamíferos, que habíamos vivido con los dinosaurios por largo rato y nunca habíamos podido ser dominantes ecológicamente, por fin pudimos tomar, digámoslo así, el control del planeta. Solo porque los dinosaurios se extinguieron a raíz de la caída de este meteorito. Hemos estado estudiando qué le pasó al bosque tropical a la raíz de este evento y para eso estudiamos polen fósil, por ejemplo, que son todas las fotos que usted ven en la margen derecha. Estos granos de polen son muy pequeñitos, se preservan muy bien como fósiles. Y también estudiamos plantas fósiles, restos de grandes de plantas que ven a su mano izquierda. Y ahí ven hojas, frutos, semillas. Y lo que hemos encontrado es muy similar a lo que le pasaron a los dinosaurios y a los mamíferos. El bosque tropical de hoy es dominado por angiospermas, con plantas con flores y frutos. Y es multiestratificado, es decir, que tiene varias capas. Especialmente tiene un dosel, la capa más alta del bosque, que es muy cerrado, porque todas las angiospermas, estos árboles grandes, están compitiendo por la luz. Pero los bosques del Maastrichtiano, del Cretácico, de la época antes de los dinosaurios, como ven
en la foto a mano izquierda abajo, eran dominados por coníferas, por gimnospermas, plantas muy diferentes a las angiospermas. Y los bosques eran muy abiertos, la competición por luz era muy baja. Si el meteorito no hubiera caído, nosotros no tendríamos el bosque de angiospermas que tenemos hoy en día y probablemente no podríamos tomar las frutas al desayuno que tomamos todos los días porque todas las frutas que consumimos vienen de angiospermas. El segundo accidente histórico que pasó y aún sigue pasando fue el levantamiento del Istmo de Panamá, cuando grandes placas tectónicas que confluyen todas aquí en el Istmo chocaron y este proceso produjo el surgimiento del Istmo desde los fondos de los océanos. Siempre habíamos pensado que esto había pasado hace 3.5 millones de años, pero había ciertos datos que no cuadraban. Para fortuna de nosotros, el canal de Panamá, o Panamá en general, decidió ampliar su canal hace 3 años. Pareciera como 3 millones de años. Hace 3 años. Y para nosotros fue el mejor regalo de Navidad que usted pudiera imaginarse. ¿Por qué? Pues porque en el trópico llueve muchísimo y el paisaje está cubierto con árboles. Y cuando llueve mucho, el suelo se transforma, se meteoriza muy rápido. Aquí en la foto de abajo ven un corte de estos que ha dejado el canal. Como ven que la roca original de la montaña es negra y en la medida que usted asciende al suelo se transforma en un rojo muy intenso. Eso es producto de la meteorización que destruye todos los fósiles y el contenido de los fósiles que tiene la roca y la roca misma. Así que esta fue una oportunidad para entender de nuevo cómo el Istmo de Panamá realmente se había levantado. Hemos encontrado grandes troncos de fósiles como este del árbol de la nona de 17 millones de años de antigüedad que fue encontrado al norte de donde estamos localizados hoy en día en esta charla TED. También hemos encontrado grandes mamíferos como este rinoceronte que era muy común en Panamá. Esta es la mandíbula de un rinoceronte que tiene 17 millones de años y se distribuye desde la Florida y Texas hasta Panamá hace 17 millones de años. No solo eso, sino también camellos pequeñitos como este que ven a su izquierda, de unos 20 centímetros de alzada. Imagínense una llama y comprímela usando Photoshop a un animalito de apenas 20 centímetros. La cabeza era como de este tamaño. Y vivió hace unos 21 millones de años aquí en Panamá. Y caballos también muy pequeñitos, al menos 3 o 4 tipos muy pequeñitos. El más chiquito tenía como unos 30 centímetros de alzada, como por acá, que vivían en Panamá hace unos 15 a 17 millones de años. También hemos usado nuevas técnicas geológicas que los geólogos que abrieron el canal hace 100 años nunca se hubieran imaginado. Por ejemplo, nosotros podemos tomar el centro de un cristal de zircón, que es el mineral que vemos a su mano izquierda abajo, y podemos saber la edad a la cual ese cristal se formó y por lo tanto saber la edad a la cual una montaña emergió de los océanos. Cuando pusimos toda esta información en conjunto, encontramos que el istmo se levantó mucho antes. Aquí este es un modelo de cómo las placas se están moviendo, el punto blanco en la ciudad de Panamá, para que ustedes tengan una noción de dónde estamos. Y hace 20 millones de años estas placas tectónicas colisionaron, el istmo de Panamá se levantó. Y esto trajo grandes cambios en los océanos y los continentes. El océano Atlántico y el Caribe era mucho más frío y mucho menos salino cuando el istmo de Panamá estaba abierto. A raíz del cierre del istmo, el Pacífico, como ven ustedes en la figura de arriba, el Pacífico antes conectaba con el Atlántico y hacía que el Atlántico fuera más frío y menos salino de lo que es hoy. Gracias a que el istmo se cerró, el Atlántico se volvió mucho más cálido de lo que era antes. No solo también en los mares, también en los continentes, porque por primera vez estas dos grandes masas de tierra, Norteamérica y Sudamérica, se unieron y hubo grandes migraciones de plantas entre los dos continentes. Pero siempre que pienso en esto, me imagino, cuando usted se imagina la dimensión de Norteamérica, millones de kilómetros cuadrados, la dimensión de Sudamérica también, millones de kilómetros cuadrados, y ambos continentes, estas grandes masas se conectaron por apenas un puente que tiene unos 60 kilómetros de ancho. Todos esos animales y plantas que se movieron de norte a sur y de sur a norte tuvieron que pasar por el istmo de Panamá. Y de hecho, básicamente todavía sigue pasando lo mismo porque gran parte del comercio mundial pasa por el canal de Panamá. Si no hubiera sido por el levantamiento del istmo, usted no podría estudiar los jaguares en Sudamérica porque los jaguares vinieron de Norteamérica.
Quisiera finalizar haciéndoles hincapié cómo estos eventos históricos cambian la Tierra y la biota, la vida misma para siempre. Si el meteorito no se hubiera caído hace 65 millones de años, los dinosaurios seguirían reinando probablemente este mundo y nosotros no existiríamos. Si el istmo de Panamá no se hubiera levantado hace 20 millones de años, no tendríamos jaguares en Sudamérica, desafortunadamente, y los grandes predadores serían estas aves gigantescas que tenían 2 a 3 metros de alto con picos grandísimos, y habían animales como estos astrapoterios muy raros, parecidos más a los australianos que lo que vemos hoy en día. El registro fósil y la geología realmente me ha hecho a mí muchísimo más humilde, porque lo que nos habla el registro fósil es que nosotros no estamos aquí porque estemos predestinados, porque seamos mejores, porque seamos el pináculo de la evolución. Es como si fuéramos el clímax del proceso evolutivo, que no importa a usted dónde empiece, siempre se hubiera llegado a un humano. Estamos aquí por pura y física suerte. Y cuando realmente entendamos lo afortunados que estamos de estar en este planeta y vivir donde vivimos, creo que podremos vivir mucho mejor acorde con este planeta. Muchas gracias.